Nos acompaña el doctor Luis Rodríguez Gutiérrez, él es médico urólogo del Hospital Country 2000 aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Y bueno, vamos a platicar de un padecimiento frecuente en los varones después de los 60 años, es el promedio común. Vamos a platicar de una enfermedad frecuente en este tipo de varones. Estamos hablando de la próstata y sobre todo del cáncer de próstata. Y saludo al doctor Luis Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Muchas Bienvenido gracias, al programa de los especialistas. Gracias, muy amable. Gracias, doctor, del Hospital Country 2000. Y bueno, vamos a platicar cuáles son los criterios actuales, doctor, las guías internacionales para la revisión prostática y sobre todo estos criterios, ¿no, doctor?, que han cambiado desde luego con el paso del tiempo. Sí, muchas gracias. Algo muy interesante es lo siguiente. Primero, el cáncer de próstata está siendo, junto con los cánceres de tubo digestivo y el cáncer de pulmón en el varón, el cáncer más frecuente. Inclusive ya lo es en nuestro medio. Entonces eso indica que es una gran carga del padecimiento para la sociedad y para el paciente. Y algo que es importante es el hecho de que ha habido una controversia en si es conveniente hacer una detección oportuna del cáncer de próstata o no lo es. ¿De qué deriva esta controversia? De que se sabe por la evolución natural que de cada 10 cánceres que suceden, 3 van a matar al paciente y 7 van a evolucionar de manera indolente. Eso, de hecho, fue el argumento de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos para decir que el hacer una detección oportuna en cáncer de próstata no tenía beneficio para el paciente porque no se modificaba la mortalidad, por ejemplo. ¿Y sí un riesgo? Y que había un riesgo de sobretratar a los pacientes. ¿En qué estribaba el riesgo, doctor? En que si 7 pacientes no van a tener un cáncer indolente y se les trata, pudieran tener las complicaciones del tratamiento. Ese fue el argumento. Sin embargo, hay estudios que surgieron de la Sociedad Americana de Urología, de Europa, estudios muy interesantes en Holanda, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Suecia, los países nórdicos tienen la virtud de que tienen registros de sus pacientes durante muchos años. Y entonces se vio que la postura de los Institutos Nacionales de Salud no era verdad, no era una postura sólida, porque se basaba en estudios que tenían algunos problemas de diseño y de estrategia de desarrollo. Y yo me voy a mencionar lo siguiente fundamentalmente. Primero, es cierto que muchos cánceres de próstata son indolentes, pero también es cierto que a mí me tocó vivir cuando nosotros veíamos a los pacientes con cáncer de próstata que llegaban en etapas avanzadas con dolor, obstruidos, con un sufrimiento enorme. Eso se modificó a raíz de que se tiene la posibilidad de, a través de la cuantificación de antígeno próstata específico, a través de un examen, de una historia clínica, detectar de manera oportuna a los pacientes. Y entonces lo que estamos viendo es pacientes con cánceres en etapas tempranas que les podemos ofrecer mucho en cuanto a tratamiento y en cuanto a calidad de vida. De tal manera que sí se modifican los criterios. ¿Cómo se modifican? No hay que hacer detección a todo el mundo. Hay que definir grupos de riesgo. ¿Cuáles son estos grupos de riesgo? El paciente que acude con síntomas urinarios y que es mayor de 45 años. En estos casos, lo que establece las guías de la Asociación Europea es que hay que hacerles una cuantificación de antígeno a esa edad. Y que dependiendo del nivel de antígeno que se detecte, se dice, tú te vas a detectar un antígeno cada año, te lo vas a detectar cada 4 años o te lo vas a detectar cada 8 años. Y entonces eso define grupos de riesgo y personaliza el riesgo en el paciente. Entonces el antígeno prostático específico es la piedra angular, vamos, para el diagnóstico. Así es, para el diagnóstico oportuno, así es. Y en este caso el examen rectal, doctor, ¿qué papel juega? ¿Qué importancia tiene? Yo estoy convencido que una golondrina no hace primavera. O sea, en el estudio de un paciente y sobre todo en tratándose de este tipo de detección oportuna es muy importante una historia clínica. Por ejemplo, un paciente que tiene antecedentes de cáncer en la familia tiene de 4 a 12 veces mayor posibilidad de tener un cáncer. Segundo, ¿por qué se debe hacer tacto rectal y no solamente antígeno? Por 2 cosas. Porque los pacientes que tienen cánceres de próstata muy agresivos, en donde el tumor no se parece a la célula original, no producen antígeno. Entonces vemos pacientes con cánceres muy agresivos con antígenos normales o bajos. Entonces el comportamiento del cáncer va a variar. Así es. Y tercero, cuando nosotros hacemos un tacto rectal, no solamente estamos buscando una próstata.
El cáncer de colon es tan frecuente como el cáncer de próstata y con un tacto rectal hecho a tiempo podemos detectar un sangrado anormal o podemos alcanzar a veces a detectar un tumor en colon. Por otra parte, hay patología del ano, sobre todo procesos inflamatorios, hemorroides trombosadas, fisuras, que tienen síntomas que semejan mucho a los del tracto urinario, en hombres y en mujeres. Y frecuentemente se está tratando mujeres con síntomas que parecen una cistitis que no son cistitis, que es una fisura anal. En el hombre sucede lo mismo. Y por otra parte, los procesos degenerativos del sistema nervioso, fundamentalmente esclerosis múltiple, problemas del cono medular, uno puede, haciendo un examen del tono del esfínter anal, o sea, de las características del esfínter anal, detectar un problema de esos, o sea, saber que un paciente tiene alteración en el tono y entonces tenemos que buscarle una respuesta. Entonces, por eso sí hay que hacer tacto rectal. Qué interesante, sí. ¿No? Saber pues que esto sigue siendo parte del estudio del paciente, de diagnósticos. Claro. ¿Cuándo presenta, por ejemplo, antígeno prostático, el antígeno prostático específico, algún falso positivo, por ejemplo, doctor? Ok, bueno, se presentan falsos positivos cuando ha habido una colocación de sonda unas horas antes, un tacto rectal antes, una actividad sexual, sobre todo acompañada de unas copas en donde se inflama el área de la próstata, porque la próstata el antígeno prostático no es un estudio específico de cáncer, es un estudio específico de la próstata, que se eleva cuando hay procesos inflamatorios, cuando hay crecimiento benigno y cuando hay un cáncer, pero tenemos muy bien especificadas las curvas, o sea, lo que se llama velocidad de antígeno, que nos da curvas que nos permiten a nosotros diferenciar las tres entidades. Ahora, en tratándose del antígeno prostático, lo más interesante es a quién hacerlo y a quién no hacerlo. Y le decía, el hacerlo tiene que definir grupos de riesgo que permitan que el antígeno realmente nos dé un beneficio de pacientes que sí deben de tratarse. Porque aquí no solamente es detectar y encontrar un antígeno elevado, sino después de eso, ¿qué se va a hacer? El manejo. El cáncer prostático en este caso. ¿Qué seguimiento se va a hacer al paciente? Se le dice, oye, pues tú te vienes a checar un antígeno cada año hasta que se te eleve, te vamos a hacer un ecosonograma, te vamos a hacer una biopsia, ¿qué te vamos a hacer? Ese es el punto interesante que hay que definir y que definen muy bien las guías europeas en este momento. Entonces, por ejemplo, doctor, ¿cuándo se especifica, por ejemplo, una biopsia? Ok. Una vez que nosotros vemos que el antígeno está elevado, ¿sí? Si nosotros encontramos de entrada en una persona entre los 45 y 50 años un antígeno elevado y al tacto encontramos un nódulo, ese paciente hay que hacerle biopsia. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una posibilidad de más del 35-40% de encontrar un cáncer, ¿sí? Si nosotros vemos que el antígeno está elevado, pero hay clínicamente problema inflamatorio, hay que darle tratamiento al paciente, volver a repetir el antígeno y dependiendo mucho de si se normaliza o no el nivel, entonces indicar o no la presencia, es pertinente hacer un ecosonograma transrectal y unas biopsias, ¿sí? Y con esto, desde luego, garantiza el manejo del control del paciente, así es. Por otra parte, ya en este momento, cuando se hace una biopsia y sale el antígeno positivo, no todos los pacientes se deben de tratar agresivamente. ¿Por qué? Porque al tumor hay que ponerle nombre y apellido. Y además hay que tomar en cuenta el paciente que estamos manejando. Ejemplo, un paciente de más de 70 años, 75 años, que le detectamos un tumor que es un tumor bien diferenciado, o sea, que es un tumor en donde las células se parecen al órgano que da origen, ese paciente solamente hay que vigilarlo. En cambio, un paciente de 55 años que le encontramos un tumor agresivo, o sea, que se define con una clasificación que se llama de Gleason, con un antígeno muy elevado, ese paciente hay que hacerle cirugía. Sí, a ese paciente hay que tratarlo con cirugía o con alguna otra estrategia para cáncer localizado, porque ese paciente sí le vamos a cambiar su historia natural, sí lo vamos a beneficiar. Oiga, doctor, entonces el gran éxito de todo esto es un buen diagnóstico. Claro. Un buen diagnóstico y tener criterios muy claros de a quién tratar de determinada manera y a quién no tratar, y eso ya se puede saber. En este momento, para tumores de bajo riesgo, en pacientes con una expectancia de vida menor a 10 años,
la vigilancia activa ha sido muy importante. La vigilancia activa nos permite, por una parte, detectar que si paciente en el curso de sus años requerirá un tratamiento más agresivo y que paciente no lo va a requerir. Y eso nos permite hacer una medicina más personalizada. Doctor, entonces, pues esta es la invitación para hacer todo uso de todas estas guías. Son guías internacionales. Internacionales, guías europeas, ¿no? Así es, sí. Son las actuales guías. Las actuales, sí, las de 2015. Del 2015. Pues a invitar al público a hacer, primero, diagnósticos oportunos, visitar al especialista y pues si empieza desafortunadamente silencioso, es callado el inicio de lo que es el tumor, pero hay que sospechar cuando se tiene el factor hereditario o heredofamiliar y cuando hay algunos cambios, sobre todo en la micción urinaria, ¿no? Así es, sí, así es. O sea, el paciente que llega con nosotros, que tiene ya algunas alteraciones en su patrón miccional, pues estas pueden ser por un crecimiento benigno, pueden ser por un crecimiento maligno. Ahí es donde está una buena historia clínica, el examen clínico y el criterio de definir qué se va a hacer con ese paciente. Doctor Luis Rodríguez Gutiérrez del Hospital Country 2000, médicos especialistas, pues que están aquí, vemos su número telefónico 3854-4500. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a usted por la invitación y por la oportunidad de colaborar en ese sentido con Educación para la Salud. Muy amable, doctor, del Hospital Country 2000. Vamos a enlazarnos a esta cápsula. Hospital Country 2000, bueno, tiene esta información en el mes de octubre contra el cáncer de mama. El cáncer de mama es prevenible. La solución está en tus manos. Autoexplórate e identifica cualquier nódulo o bultito, irregularidad en la piel o retracción del pezón y acude a tu médico. Hospital Country 2000 contribuye a la sensibilización de la detección oportuna del cáncer de mama con esta promoción durante octubre. Mamografía y ecomamario. La autoexploración y la mamografía, dos herramientas útiles para la detección temprana del cáncer de mama. Haz una cita. Hospital Country 2000, en la cruzada contra el cáncer de mama. Hospital Country 2000 te invita a la plática Conceptos actuales en cáncer de mama. Ponente doctora Ana Olivia Cortés Flores, médico oncólogo. Participa, lunes 19 de octubre, 11 de la mañana. Auditorio Hospital Country 2000.